Hola, somos Mauricio y Enrique de The Game Kitchen y vamos a presentaros Blasphemous. Toma, pues si te tienes que mirar el techo. Mauri y Enrique no tenían ni idea cuando grabaron aquí ese vídeo para el Kickstarter de hasta dónde llegaría Blasphemous. En ese momento que vimos un nazareno con espada dijimos, hostia, qué guapo. Para el resto del mundo las imágenes del penitente resultaban algo incómodas por razones obvias, pero para los españoles y en especial para los jugadores andaluces, desde el primer momento que los vimos, ya nos sentimos parte de esa movida. Por primera vez veíamos en un videojuego nuestras calles y nuestro acento. Era la cultura que habíamos mamado de chiquitito y también, por lo tanto, era un poco parte de nuestra identidad. El juego se podría llamar como quisiera, que hasta dentro de mucho tiempo Blasphemous no sería otra cosa que el juego de la Semana Santa andaluza. Internet está lleno de un montón de artículos, vídeos, análisis de las referencias artísticas que hace Blasphemous al arte barroco español de Goya o Murillo. Pero sinceramente, como andaluces, siempre tuvimos la sensación de que esos análisis se dejaban fuera precisamente el cómo convive Blasphemous con la Semana Santa. Y para responder a esta pregunta, durante los últimos 4 años he tenido la oportunidad de entrevistar a personas del equipo de Blasphemous y también a gente del mundo cofrade para saber cómo recibió la Semana Santa de aquí al nazareno con espada y qué papel juega el juego de The Game Kitchen en el folclore andaluz contemporáneo. ¡Dentro vídeo! Vale, por si alguien está muy perdido. La Semana Santa es una tradición católica que se lleva celebrando desde el siglo IV. Las fechas bailan, pero la regla es básicamente que el domingo de resurrección tiene que ser el domingo posterior a la primera luna llena de la primavera. La Semana Santa se celebra en muchos lugares, tanto en España como en Latinoamérica, y en cada sitio es distinto. En Guatemala, por ejemplo, por lo visto se lleva mucho el rollo mapa de Smash Bros, pero si vamos al detalle hay diferencias incluso dentro de Andalucía. En Málaga, por ejemplo, el paso lo llevan por fuera, mientras que aquí en Sevilla, que es donde somos nosotros y es por lo tanto donde nos vamos a centrar, el paso, como el arte, pues se lleva por dentro. Al principio, el objetivo de la Semana Santa era divulgar sobre el lore de la muerte y resurrección de Jesucristo desde el Domingo de Ramos al Domingo de Resurrección. Hoy es una fiesta multitudinaria acompañada de nazarenos, música y, por supuesto, la gente que sale para ver las distintas imágenes de la Virgen María y de Jesús. Pero luego volvemos a esto. Es una fiesta donde Sevilla, nuestra ciudad, se paraliza para dejar paso a las más de 70 cofradías que recorren la ciudad, en las que reconoceremos a muchos personajes que aparecen en Blasphemous como enemigos, ya sean los costaleros, los nazarenos, las vírgenes o directamente los pasos mutantes hiperlocos. Y mira, si eres de fuera es normal que lo que veas es una estructura con forma de mesa sobre los lomos de un puñado de personas que les ha apetecido darse un paseo por Sevilla rodeado de unos cuantos caraconos e igual te parece un circo, y a lo mejor algo de verdad hay. Pero nosotros los sevillanos estamos viendo a la Virgen Macarena, que frente a los rostros sin cara de sus más de 4.000 nazarenos se siente como algo verdaderamente divino. Una imagen que junto a la música transmite fuerza, emoción y solemnidad. Es el culmen del respeto en Sevilla. Una experiencia muy difícil de explicar que, aparte de lo mucho o poco que estés a tope con la movida católica, no deja de ser sobrecogedor como en una ciudad donde por lo general se nos conoce por ser gente ruidosa, decenas de miles de personas hacen silencio para que solo suene la música, los pasos de los costaleros y de vez en cuando... Y esa esencia Blasphemous sabe captarla muy bien. Comparado a otros juegos de su mismo género, el penitente ocupa relativamente poco espacio en la pantalla. En contraste, en cualquiera de las dos entregas de Blasphemous, los NPCs tocados por el milagro, que es como se llama la fuerza todopoderosa del juego, son casi siempre muy grandes. Y no solo es con los NPCs. Que el penitente sea chiquito y que no hable es para que Custodia, el mundo de Blasphemous, gane protagonismo de manera parecida a cómo en la vida real los pasos sobresalen como algo casi mágico entre los nazarenos. Y por si quedase alguna duda, en el cómic de Blasphemous aprendemos por qué el penitente no habla. Vemos a Crisanta arrastrar al penitente a la hermandad donde la adoración al milagro consiste en un voto de silencio infinito. Entonces comienza el juego y vemos que dicha hermandad es la Hermandad del Lamento Mudo, una inspiración directa en una de las hermandades más antiguas de Sevilla, la Hermandad del Silencio, donde su imagen será acompañada de nazarenos vestidos de negro junto a una agrupación de menos de 10 músicos llevando así al extremo ese efecto de imagen imponente. Yo no soy ni creyente ni practicante, pero sí trombonista, y como todos los músicos en Andalucía, llegado el momento, me apunté a la banda de mi pueblo con la que desde que tengo 14 años he tocado en un porrón de pasos de Semana Santa. Y sé que esto fuera de Andalucía no se entiende bien. ¿La Semana Santa es algo religioso? Por supuesto, pero también es algo performativo. Yo participo simplemente en la parte que disfruto, porque hago música en la calle, porque se pone en pie el trabajo de muchos meses y porque se participa en algo muy bonito y que es muy importante para mucha gente. Es una fiesta que irrumpe en la vida de todos.
o bien te turbo flipa como creyente, o bien la detestas porque para toda la ciudad y toda tu rutina, o bien como nosotros disfrutas de la parte performativa, ya sea como espectador o participando directamente. Y es que esta es la parte más complicada de entender, pero te la vamos a explicar lo mejor que podamos. Desde que somos niños, en nuestros colegios, al margen de la clase de religión, se celebraba la Semana Santa sí o sí. Hacíamos dibujos, hacíamos pasos al Art Attack, hacíamos incluso pasos algo más grandes para sacarlos a la calle y al patio del colegio. En Dolores Guapa, que es un documental fantástico de Jesús Pascual sobre cómo se relaciona la Semana Santa y la comunidad LGTBI andaluza, vemos como desde pequeños se crea esa relación donde lo cofrade no es solo tradición, sino también es un juego. Esta sería la iglesia y yo sacaba de aquí a la Virgen. Aquí me pegaba yo como media hora para hacer este recorrido. Yo cuando era pequeño y veía una caja de fresa, yo no veía una caja de fresa, yo veía un paso. Blasphemous atesora esa relación entre el juego y la Semana Santa. En la primera entrega, para mejorar la salud o el fervor, necesitaremos encontrar estas figuras con cirios que nos dan la cera con la que hacemos bolas de cera más grandes. Eso viene de que en las casas andaluzas siempre hay algún familiar que va a querer llevarte a ver los pasos. Y como hay que esperar tanto, ¿qué haces tú con 7 años? Pues jugar. También podías entretenerte con los nazarenos, a los que también se les suele pedir caramelos, estampitas, medallas. Pero lo más típico es agarrar una bolita de aluminio, hacer una pelotita e ir pidiendo cera a los nazarenos para hacer esas bolas de ceras. Y como en el juego, cuanto más grande, pues mejor. Entonces, claro, cuando vemos Blasphemous, nos emociona ver nuestras calles, nuestras alhambras, nuestras giraldas, pero también nuestros juegos de niños que al que no tenga contacto con los cofrades le van a pasar por encima. La guinda del juego es que además de poder ver nuestra ciudad, la podíamos escuchar. ¡Qué vieja cae! Si digo mentira, se queden sin luz. El videojuego apostó por dar una imagen fidedigna de nuestra tierra y por eso los diálogos están en nuestro dialecto, el andaluz. Entonces habéis conocido a Cleofás. Una decisión arriesgada, ya que nuestro acento fuera de Andalucía cuesta que sea aceptado, por nuestro pasado de tierra pobre y por las contracciones que hacen que digamos más en menos tiempo. A mí, por ser periodista, me llegaron a decir tantas veces "no se te entiende" que en un momento llegué a maldecir el haber nacido en Andalucía. Si te murieses, el andaluz se me ha salido. Si te murieses mañana... Pero andaluz es muy bonito. Sí. Tú no evites el acento, ¿eh? Pero se me ha escapado más de la cuenta. No. En Blasphemous esa discriminación es pisoteada, porque esto es Andalucía y aquí tú vas a hablar andaluz. Hace unos años pude hablar con Enrique Cabezas, el director creativo de Blasphemous, sobre todo esto. Y hay japoneses que a lo mejor el flamenco les suena, o hay alemanes, o hay de gente de Estados Unidos, y a lo mejor descubre Sevilla, y descubre el puente de Triana, y descubre la mezquita de Córdoba, y la Alhambra de Granada, y a lo mejor descubre a Lorca, y a lo mejor descubre a Paco de Lucía, y de Paco de Lucía pasa a Camarón. A nosotros nos emociona poder sacar a Velázquez en forma en un videojuego, y de hecho ha pasado, ¿no?, que mucha gente de fuera de España ha abierto esas capas que tiene el juego y ha encontrado la fuente de inspiración de todas esas cosas. De hecho, hay mucha gente de fuera que han descubierto una cultura que se les antojaba completamente desconocida gracias al juego, y de repente se han puesto a descubrir una cosa que desconocían completamente, de tradiciones, de música, de arte, y hemos como movido un poquito la atención de otras culturas como son las típicas japonesas, la nórdica, al sur de España, lo cual es bastante meritorio para ser un producto que se asocia normalmente con algo que no tiene que ver mucho con la educación. La gente suele decir que los videojuegos que no te enseñan nada, que son una distracción. Pues aquí hay un montón de gente que se siente inspirada por el sur de Andalucía gracias a un videojuego. Pero en Andalucía todo esto de los semanasanteros, al ser algo tan nuestro, despierta muchas sensibilidades. Eso sumado a que vivimos en un país donde ya de por sí es muy común ver a entidades religiosas denunciar en los tribunales la mínima deformación de los símbolos. Cuando apareció Blasphemous, a los jugadores andaluces nos flipó todo el rollo de reconocer nuestra cultura, pero también nos preguntamos cómo recibirán los capillitas al nazareno con espada. Mira, para que lo entiendas. A veces, cuando está nublado en Semana Santa, las hermandades tienen que decidir si después de un año esperando para salir a la calle, merece la pena arriesgarse a sacar los pasos o no. Porque las esculturas, las telas y todo lo que llevan se puede estropear con la lluvia. Vale, pues ponte que sacas el paso y acaba lloviendo. ¿Cómo lo proteges? El sentido común te dice, bueno, pues cubres todo lo que puedas para minimizar daño, que es lo que de hecho se hace en otras Semanas Santas del país. Hey, that's pretty good. Sin embargo, en Sevilla se tapa al señor. Y ojo, hablamos de señor y no tanto de la figura. ¿De qué manera? Pues como si fuera una persona con una capucha, porque hay que tratarle con respeto y dignidad, anteponiendo la divinidad del símbolo por encima de los posibles daños, incluso si con ello dejas al descubierto el resto de figuras. Son así de importantes estos símbolos.
Así que no era loco pensar que eso de ver a la Virgen Macarena con una guadaña bañada en fuego pegándose con un nazareno igual no le hiciese mucha gracia a la comunidad cofrade. O eso pensábamos todos. De hecho, antes de que hubiese salido Blasphemous siquiera, ya se le expresó esa preocupación al equipo. Por favor, escuchad muy atentos la reflexión de Baxa. Dentro del equipo habéis tenido muchas discusiones sobre el tema de si pasarse de la raya por el tema de la iglesia, si... Mira, ¿quién cree que este juego trae polémica? Es que es muy curioso que la mayoría de la gente ve esto y le evoque que por necesidad este juego tiene que traer polémica. No hemos tenido polémica ninguna. La gente necesita de alguna manera saber que esto va a traer polémica. El que preguntes que hay polémica no crea la polémica. O sea, la polémica no esté ahí esperando a que tú preguntes sobre ella. Estás creando tú la polémica preguntando por ello. Yo creo que estamos acostumbrados a que la iglesia se queje de cosas, ¿no? Pero si creéis que este juego trae consigo una polémica, a lo mejor es algo más vuestro que nuestro. Y esto es súper importante porque Baxa está señalando un prejuicio que solemos tener todos hacia la gente religiosa, y de hecho aquí incluso podría haberse equivocado. En el momento de esa charla, Blasphemous ni siquiera había salido, no podía herir las sensibilidades religiosas de nadie. Así que decidimos darle a Baxa y a Blasphemous 5 años para volver a hablar del tema. ¿Habéis tenido algún encontronazo con la gente cofrade? Ninguno. Encontronazos positivos. De gente que nos ha dicho, mira, soy capillita y esto me encanta. Esto me encanta, me flipa. Ninguno negativo. Hay ciertas líneas que no queríamos cruzar, aun siendo tan evidentes en ciertas inspiraciones, porque evidentemente es lo que hemos, muy malamente dicho, es lo que hemos mamado aquí en Andalucía. Hay ciertas cosas que la gente de aquí reconoce inmediatamente, en plan de eso parece un paso de Semana Santa, eso es un nazareno, eso no sé qué, pero en los ojos de gente que vive fuera de España no es tan evidente y lo que suscita es curiosidad por saber qué es eso. Y aunque Baxa, al que respetamos mucho y de hecho te mandamos un saludo desde aquí, decía que Blasphemous no tendría polémica alguna, y de hecho, ojo, así ha sido, no ha habido polémica alguna, es innegable que el equipo era más que consciente de las sensibilidades religiosas de nuestro país. Algo así pasó hace 50 años. Los Monty Python vieron venir las posibles denuncias por ofensa religiosa que vendrían tras la escena final de la vida de Brian y siempre lo tuvieron claro. That's the only thing that puzzles me in if the you film. wanted to make a joke out of Jesus, Jesus would have appeared on the cross. He was an actor, he was there in the film. He does not appear on the cross. Nowhere at all. It's a gang of thieves, of common criminals who were at that time crucified in hundreds day by day. I mean, that's... Esto hace la escena final bastante más graciosa a la vez que les daba una salida clara ante cualquier tipo de juicio. Y en Blasphemous pasó algo muy similar. Mauricio García, director de The Game Kitchen, explica cómo ese miedo a herir sensibilidades religiosas tuvo un papel en el videojuego. Intentando un poco huir de un posible pleito y de un posible ofensa, que nadie se sienta ofendido porque no es el objetivo del juego, lo que hicimos fue pues construir ya la base artística del juego en torno a una religión ficticia que nos inventábamos, en la que habría conceptos equivalentes a los conceptos religiosos a los que estamos acostumbrados. Blasphemous al principio lo protagonizaba un cazavampiro, entonces toda la estética estaba repleta de cruces y similares. Pero el equipo decidió usar esas líneas rojas en su favor y convertir la cruz en el símbolo del retorcido y construir toda una religión y todo el lore del juego a partir de ese símbolo, dando lugar a un universo mucho más interesante que si simplemente hubiera sido, pues, otra vez Castlevania. Nosotros no somos la BBC, así que no hemos organizado una charla en torno a Blasphemous, pero hace 4 años, cuando el juego ya era un éxito mundial, quedamos con el hermano mayor de la Hermandad de San Benito de Sevilla, Pepe González Quiró, para enseñarle Blasphemous y ver qué opinaba. Ya está ahí el videojuego. Muy bien. Ahora lo que querría saber es cómo lo percibes. Algo irreverente. Algo irreverente. Creo que, bueno, no sé las motivaciones que habrán tenido para hacer ese tipo y demás. Bueno, a mí es que particularmente no me gustan los juegos donde de violencia. Aparte de la irreverencia, que me parece, más que nada por el... Hola, ¿qué hay? Más que nada por el capirote, porque el capirote da a entender que es católico. Pero bueno, tiene que haber de todo y si ellos lo han considerado así, lo han hecho así, pues yo lo respeto. No lo comparto, pero yo lo respeto. Mira, muchas veces las voces más radicales son las que se quedan en nuestra memoria. Y en la gente aficionada a la Semana Santa hay muchas de estas. Pero cuando charlé con Pepe no encontré nada de esto. Me imagino que sí, que ellos habrán tratado con mucho cariño y con mimo pues todos estos temas, ¿no? Pero bueno, no todo lo que hacemos le gusta a todo el mundo. Yo no lo compraría. Pero bueno, yo respeto a las personas que lo compran y a los que lo han hecho, que ya le digo que lo habrán hecho con la mejor intención
Y bueno, lo respeto totalmente. No hubo comentarios ni radicales ni polémicos. Decidimos entrevistar a Pepe porque nosotros mismos teníamos un prejuicio alimentado por los castigos que han recibido otras expresiones artísticas en distintos espacios. Por ejemplo, en el Carnaval de Cádiz de 2020, donde, recordemos, se parodia absolutamente todo, una chirigota gaditana se caracterizó de procesión de Semana Santa utilizando como eje central este momento. Su puesta en escena impresionó a muchos y el Consejo de Cofradías de Cádiz consideró que se había cruzado una línea y lamentaban la mofa realizada dentro del carnaval hacia los sentimientos religiosos en la recreación burlesca de la Pasión de Cristo y el dolor de la Virgen por parte de una agrupación. Un caso más reciente de polémica ha sido el cartel de Semana Santa de Sevilla de 2024, que el mismo día que se presentó revolucionó Twitter. Y esta vez la alarma no vino de parte del Consejo de Hermandades y Cofradías de Sevilla, que de hecho fueron quienes encargaron dicho trabajo. Aquí el ruido vino de la Sevilla más rancia, que al ver un Cristo afeminado decidieron recoger firmas para retirarlo. Y al final lo que consiguieron es que el cartel no se usase en gran parte del material gráfico de la Semana Santa. Lo bueno es que todo apa meme. Lo malo es que todo esto alimenta nuestro miedo acerca de la reacción de la gente al ver un nazareno con el capirote lleno de sangre. Así que gracias Pepe por invitarme a una tapa, por la conversación y porque aunque no te gustara la violencia en Blasphemous, nos demostraste que sí que existe esa mirada abierta al uso de símbolos cofrades para expresar cosas nuevas. Pero un momento. Blasphemous es violento, eso está claro, es parte de su ADN. Pero la Semana Santa puede que lo sea incluso más. Vemos la traición de un amigo y las lágrimas de una madre que culminan en el día de la resurrección, está claro. Pero hasta llegar ahí hemos visto crucifixiones, latigazos, coronas de espinas, sangre y gente sufriendo. Incluso hay un paso guapísimo que está dedicado a la muerte. Pero esta es solo la violencia que vemos. También existe la violencia económica. Dejemos de lado que cuando yo estoy ahí tocando hay una parte de mí a la que le cuesta no pensar que va acompañando obras de cientos de miles de euros por algunas de las provincias más pobres de España. Soy capaz de hacer la pirueta mental y decir, vale, esto es de la gente, es para la gente, es muy importante para muchos, bla, bla, bla. Pero a la vez veo prácticas como la del alquiler de sillas para ver las procesiones con unos precios que, bueno, juzgad ustedes mismos, donde la propia estructura de esas zonas está diseñada para que la gente que no ha pagado no pueda ver correctamente la Semana Santa. Y conozco de primera mano la increíble obra social que hacen las hermandades durante todo el año y que esas ganancias van en parte a ayudar a quien lo necesita. Pero me pregunto también si podemos encontrar maneras organizadas de ayudar que no dependan de capitalizar la Semana Santa y convertirlo en algo discriminatorio. En capitales como Málaga esto se está convirtiendo en un verdadero problema. Si yo no tengo sillas, no puedo ver la Semana Santa de mi tierra, venga ya con el cuento. Y uno ya se pregunta si de verdad está tocando para la gente o para los señoritos. Son cuestiones para las que sinceramente no esperamos encontrar la solución, pero sí que creemos que es importante tener una foto completa de la movida. Pero además de lo económico, si miramos a las hermandades, en algunos pueblos de Andalucía, donde hay más de una, esta trifulca por quién tiene el paso más guapo se convierte en un fenómeno con nombre propio, el pique de hermandades. Un quién la tiene más grande donde se compite por qué virgen tiene el manto más bonito, las flores más llamativas o las mejores bandas, cosas que al final siempre dependen de la fuerza económica que tenga cada hermandad. Sin dar nombres en concreto, le pedí a un amigo que vive en uno de esos pueblos que vive en un pique sin fin que nos cuente cómo lo vive él. La influencia se puede sentir en el día a día en todo el pueblo. Hay bares de particulares que el dueño es de una hermandad y por consiguiente los de la hermandad contraria no entran a ese bar. Se puede ver las rejas de los balcones que son de un color o de otro, siendo verde oscuro de una hermandad, siendo negro de otra. Las personas mayores, por suerte ya los jóvenes no tanto, repudian o el morado o repudian el verde por ser de una hermandad o por ser de otra. También otra cosa que sí que dolió hace unos cuantos años es que prefieren estropear las imágenes antes de ayudar a los otros. Un Viernes Santo estaba lloviendo muchísimo y durante su recorrido pasa por la casa hermandad de la hermandad contraria. Los pasos se estaban mojando, los pasos estaban sufriendo. El hermano mayor le dijo que podía entrar a resguardarse en la casa hermandad y prefirió seguir con el paso mojándose para adelante. Ahí podemos ver un poquito el orgullo que tiene cada hermandad. La realidad es que la supervivencia de la Semana Santa le debe mucho a estos piques. Vaya que incluso la resolución del conflicto como tal es parte del lore de la Semana Santa. Por ejemplo, en la madrugada de 1995 los sevillanos vivieron un momento muy sobrecogedor, cuando dos vírgenes de hermandades supuestamente rivales, la Esperanza Macarena y la Esperanza de Triana, por inclemencias de la lluvia tuvieron que modificar su recorrido, dándose las raras circunstancias de que la una y la otra se cruzasen, y donde simplemente podrían haber pasado de largo, en su lugar se quedaron cara a cara, apenas unos metros mientras ambas cofradías cantaban la salve, dando un momento precioso que derribaba cualquier rivalidad que existiese. Es toda una narrativa que evoluciona con el tiempo. Está viva, se moderniza y encuentra nuevas maneras de crecer. El arte empuja esos límites y ensancha la conversación y por eso es tan valioso que el Blasphemous esté hecho aquí en Andalucía.
Mira, me explico. El videojuego como medio aún es algo joven y entre lo mainstream aún incluso está peleando por llevarse la chapita de ser considerado un arte. Y ni siquiera se me ocurren ejemplos de videojuegos hechos fuera de esta frontera que le haya dado por ilustrar la Semana Santa o Andalucía siquiera. Así que vamos a ir por un rato a otro medio y os voy a presentar a un experto en la materia en esto de Andalucía. No es Juan y medio. Os presento a Tom Cruise. A Tomás cada vez que viene a Sevilla le pasan cosas. En Misión Imposible 2 nos enseña a Sevilla como un escenario donde gente con la vestimenta clásica de los Sanfermines de Navarra se pasean junto a unas falleras valencianas y prenden fuego a imágenes religiosas mientras suena un romance asturiano. Estas fiestas son un fastidio. Honrar a los santos quemando cosas. Curiosa manera de venerarlos, ¿no cree? Para Tomás, Sevilla se convierte en un bingo de clichés españoles. Y eso está bien, es una película de puñetazos, no pasa nada. Pero para gran parte del mundo, este quizás haya sido su primer contacto con nuestra ciudad. Y si no era con Misión Imposible 2, fue con este trucazo que se marcó en la plaza del ayuntamiento en Night and Day 10 años más tarde, donde, joder, es que le ha cogido otra vez en época de San Fermín. Y eso está bien, de nuevo, no pasa nada. Pero como sevillanos queremos ser algo más que un mapa de Street Fighter en el que pasan las cosas. Por eso mola tanto El Mundo es Nuestro. Estos son el Cabeza y el Culebra, un par de pobres diablos sevillanos que quieren robar un banco porque es su manera de cobrarse lo que creen que el sistema les debe. Toda la acción ocurre dentro de dicho banco, pero la protagonista es Sevilla. ¿De qué color van? Uno de negro y otro de blanco. Entonces son uno de la paz y otro de los estudiantes. ¿Pero qué? Al final de la película, cuando la policía ya tiene a todo el mundo rodeado, ocurre un milagro. Les ha salvado algo que pueden más que cualquier regla y que cualquier ley. Mire usted, yo soy el delegado del gobierno de la ciudad de Sevilla y les exijo que abandonen inmediatamente la calle. No, perdona. Esta calle está dentro del itinerario previsto por el Cabildo, ¿eh? Y ese organismo usted no tiene ningún tipo de competencia. Lo que más me interesa del Mundo Nuestro es su uso del nazareno. El capirote que llevan el Cabeza y el Culebra les oculta la cara para robar el banco, pero también nos dice que igual que no sabemos quién hay debajo del traje de nazareno en las procesiones, los que hay ahí debajo criticando y quejándose del sistema podríamos ser cualquiera de nosotros. Pero que yo diga una polla, nosotros somos la de generación ¿pa' qué, Quillo? ¿Para qué, ¿Para qué estudiemos y para qué trabajemos si nos van a pagar una mierda, Quillo? ¡Semana de curro! Claro, que nosotros no tenemos acceso a un trabajo digno en la vida, Quillo, ni a una vivienda en condiciones. Si no, no dejan entrar ni en las discotecas, cabeza. Y además que menos mal que no hemos estudiado, porque si hubiéramos estudiado estaríamos igual, pero peor. Lo que quiero decir es que fuera de su contexto, el nazareno adquiere un nuevo significado. Es algo tan parte de nuestro paisaje que se convierte en un icono pop con el que poder jugar. Se les da incluso intenciones que no necesariamente estaban ahí antes. Por ejemplo, un fenómeno interesante es como las vírgenes, y en especial la Virgen Macarena, se han convertido en iconos de la comunidad LGTB andaluza. Son relaciones que si eres de fuera de Andalucía te puede parecer contradictorio, pero aquí tiene sentido porque de nuevo los símbolos son de la gente, son algo que se tatúa, que se caricaturiza, se grafitea incluso sobre lo que se hace en shows de drag, algo que es nuestro y que hacemos nuestro. El nazareno skater del videoclip de Malamente de Rosalía es ante todo una cosa estética, por supuesto, pero también un recordatorio de que lo performativo de lo cofrade se vive de maneras muy diferentes y que existe más allá de una sola semana en el año. Y con Blasphemous lo que pasó es que nuestros iconos pasaron una nueva frontera, el videojuego. Blasphemous, gracias a internet, a las consolas y a Steam, llega a todo el planeta, a un público que jamás hubiera escuchado hablar de Andalucía si no fuera porque el juego picó su curiosidad por ver de dónde viene todo aquello. Y entendemos por qué enamoró al mundo. Los videojuegos están repletos de clichés. Que si el soldado, que si el samurái, que si la gente con mallas muy ajustadas. Blasphemous tiene un pixel art tan perfecto, un arte inspirado en un folclore tan refrescante y nuevo para muchos, y que da para hablar tanto, que sinceramente el vídeo va a acabar y ni siquiera hemos hablado de cómo es como juego una saga en la que literalmente lo he jugado todo. Es quizás una conversación interesante ya para otro día, pero ¿y si el apartado artístico tan apabullante simplemente nos ha cegado y nos hemos comido tan ricamente una obra que usa nuestra cultura para ser un Hollow Knight con skin de iconografía andaluza? Alberto Venegas, en su artículo La memoria estética de Blasphemous, reflexionaba sobre cómo Blasphemous es un compendio de referencias históricas, artísticas y religiosas mezcladas y deformadas hasta encajar en la propuesta del estudio sevillano The Game Kitchen. Blasphemous recoge todas esas referencias y las deforma hasta adaptarlo a una propuesta artística de masas cuyo fin es la diversión, la seducción y la rentabilidad. El pasado, aunque empleado de manera heterodoxa y rompedora, se mantiene aquí como un acompañamiento a la mecánica del juego. Es una cosa que nos ha salido natural y honesta, total. Eso lo haría a lo mejor otro tipo de estudios. Nosotros lo hemos hecho de forma absolutamente honesta y humilde, reivindicando precisamente toda la cultura del sur de España, sobre todo, ¿no? Española en general, pero sobre todo del sur de España. O sea que hay un personaje que hable en forma de frases de copla. Es que mi madre cantaba copla y yo
he aprendido las letras gracias a mi madre. Entonces yo esas letras me las sé de memoria, porque yo es que he crecido con mi madre cantándolas en mi casa. Estamos precisamente reivindicando otro tipo de arte, como es el flamenco. ¿En qué videojuego hay flamenco? Es que no hay. ¿En qué videojuego está Lorca? Es que no hay. Os invitamos a que pongáis en los comentarios qué opináis de todo esto. Y bueno, hasta aquí. Hace 4 años, cuando empezamos con este vídeo, se planteó como una manera de explicarles a nuestros amigos al norte de Despeñaperros cómo funciona la Semana Santa andaluza, a la vez que usábamos Blasphemous como hilo conductor. En algún momento incluso pecamos de caer en la búsqueda de un conflicto que, como bien supo ver Baxap, no existía. Sevilla es una ciudad muy antigua, a veces enfrentada por sus dualidades. Eres del Sevilla o eres del Betis, eres de un lado del río o eres del contrario. Y abrazamos nuestras contradicciones. El capillita en gran medida ni siquiera le reza a la deidad, sino a la talla de madera. Y mira, si quisiésemos jugar este juego con la Biblia por la mano, eso de adorar a la talla por encima de la persona no es pecado. La Semana Santa es tan performática que nos impide preguntarnos si, oye, ¿realmente creemos que Jesús o María estarían a tope con todo esto? ¿Nos importa siquiera? La Semana Santa andaluza es, si queréis entenderlo así, un espacio donde todas esas contradicciones, las diferentes clases sociales e ideologías simplemente se desvanecen y por una semana todos jugamos a lo mismo porque nos da un espacio a cada uno y nos une. Blasphemous simplemente fue el siguiente paso lógico del andalucismo moderno que usa su patrimonio para expresar nuevas maneras de amar la tierra de uno. Y no podemos evitar sentir orgullo de que haya llegado tan profundo a tanta gente por todo el mundo. Nos gusta pensar, de hecho, que La Tostada también es parte de ese movimiento que quiere ofrecer algo al mundo digital desde lo andaluz. Por eso no hay maneras suficientes en las que os podamos dar las gracias por haber llegado a 10.000 suscriptores. Es una locura. Gracias de verdad, de corazón. Ahora sí, gracias a The Game Kitchen, especialmente a Baxa y a Enrique Cabezas por haber participado, así como a Pepe González de la Hermandad de San Benito. Esperamos que os haya gustado el evento La Tostada Blasphemous. Dejad preguntas y comentarios y veremos si podemos hacer algo. Por cierto, aquí os dejamos una playlist donde os contamos las leyendas de Sevilla en las que se basaron muchos bosses de Blasphemous y un besito y buena tarde. Puedes dar varios viajes, Amparo, y no poner en peligro cacharros caros. Y en este caso, no te rías. Madre mía, cómo se ha notado cuando te has sentado. Hostia.